Salvete. En esta presentación vamos a hablar de dos temas, el modo imperativo en voz pasiva y el nominativo predicativo. Comenzamos con el primer tema, el imperativo en voz pasiva. Tiene dos tiempos, el presente y el futuro. Tanto el presente como el futuro se forman sobre el tema de presente. Esto es lo mismo que pasa con el imperativo en voz activa. Aquí tenemos un esquema de la formación de este tiempo. Como les dije, base de tema de presente. En la tercera conjugación, la tercera mixta y la cuarta aparece una vocal de unión que es E para el singular e I para el plural y las desinencias de persona que son las desinencias de voz pasiva. Como podemos ver aquí, ver la primera y segunda conjugaciones, tema de presente, más las desinencias re y mini para la segunda singular y segunda plural. La tercera mixta y cuarta tienen estas vocales de unión, ¿verdad? E o I dependiendo de la persona. En el caso del imperativo futuro, igualmente, como dije, se forma sobre el tema de presente y se agrega la desinencia R, característica de pasiva, a las desinencias del imperativo futuro activo. Entonces, tema de presente, vocal temática, como vimos antes, desinencias tor y ntor. Entonces, amato. Amato es la forma de imperativo de futuro activo, pero con esta R, característica de la voz pasiva, ya es imperativo de futuro pasivo. Lo mismo pasa con los demás tiempos, como pueden ver aquí. Este imperativo de futuro pasivo no tiene segunda persona plural. En esto se diferencia del imperativo futuro de voz activa. Recordemos que el modo imperativo se utiliza para externar órdenes y mandatos y el imperativo futuro se utiliza habitualmente para expresar leyes o máximas o alguna orden que tenga la implicación de que se tiene que ser cumplida en el futuro. Una observación importante con respecto al imperativo en voz pasiva es que es una forma poco frecuente, pues como la voz pasiva tiene el sujeto paciente, que es un sujeto al que le suceden cosas que él no las hace, ¿verdad? Es difícil ordenarle a alguien que haga algo sobre lo que no tiene control, pero siempre se encuentran algunos casos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, en el imperativo presente pasivo, legibus regere, ser regido por las leyes, ab oratoribus audimini, ser escuchados por los oradores, regere a me et domi mane, ser dirigido por mí o ser regido por mí y permanece en casa. Aquí tenemos el imperativo de presente pasivo y el imperativo de presente activo, mane. ¿Ok? Y en el caso de imperativo futuro pasivo tenemos dos ejemplos, amatre amator, sea amado por tu madre, o natura reguntor, sean gobernados por la naturaleza. Es importante no confundir el imperativo de presente pasivo como regere con el infinitivo activo, ¿verdad? Porque vean que se parece un poco, ¿verdad? Hay que ver el contexto y determinar de qué estamos hablando, si de un imperativo pasivo o si de un infinitivo. Pasemos ahora al segundo caso, que es el nominativo predicativo que aparece ya sea con verbos activos o pasivos. Entonces, en primer lugar, el nominativo predicativo es un adjetivo que se usa como predicado nominal, o sea, como una descripción, y generalmente aparece usado con el verbo sum. Estas son las oraciones copulativas, digamos, clásicas, tradicionales, como las mismas que tenemos en español, como María es inteligente, Pedro es trabajador. ¿Verdad? Inteligente, trabajador son los nominativos predicativos o el predicado nominal. También en latín se puede encontrar este nominativo predicativo con los llamados verbos copulativos o predicativos, que tienen varios campos semánticos en los que pueden aparecer. En primer lugar, son los verbos que expresan devenir, llegar a ser, convertirse en, volverse, ¿verdad? Como por ejemplo fío, que es como volverse, llegar a ser, nascor, ¿verdad? Nacer, etc. Como ejemplo tenemos nemo nascitur dives, nadie nace rico. Dives sería nominativo predicativo, ¿verdad? Nemo el sujeto en nominativo, el verbo predicativo latino, ¿verdad? Nascitur es un verbo de los que se llaman deponentes, no se preocupen, eso lo veremos después. En tercera persona singular, bueno, nadie nace y dives es el otro nominativo, en este caso no es el sujeto, sino que es el nominativo predicativo, rico.
El segundo grupo de verbos son los que expresan idea de permanencia o apariencia. Por ejemplo, munitiones integrae manevant. Las fortificaciones permanecían enteras. Entonces, el sujeto es munitiones, el primer nominativo, verbo copulativo o predicativo manevant y el adjetivo, el nominativo predicativo integrae, que como dije, también está en caso nominativo porque hace como una descripción del sujeto. El siguiente grupo de verbos que usan nominativo predicativo son las formas pasivas, ¿verdad? Solamente las pasivas, las activas no, de verbos que significan atribuir a algo o a alguien una cualidad, ya sea con el pensamiento, con la palabra o con la acción. Con el pensamiento, por ejemplo, ser considerado, con la palabra ser nombrado, ser llamado, con la acción ser hecho, ser nombrado, etc. Importante, en la voz activa estos verbos llevan doble acusativo, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Dice en Cicero a Romanis consul creatus est. Esta es una oración en voz pasiva, ¿verdad? El verbo creatus est en pretérito perfecto de voz pasiva. Traducción, Cicerón fue elegido cónsul por los romanos. Cicero, nominativo número 1, el sujeto, perdón, que concuerda con creatus est. Y cónsul es el nominativo predicativo, el segundo nominativo que tenemos en esta oración. Mientras que en voz activa es una oración de doble acusativo, que también estaba en la presentación del tema correspondiente. Romani Ciceronem consulem creaverunt. Los romanos eligieron cónsul a Cicerón. Romani, el sujeto, Ciceronem, acusativo número 1, consulem, acusativo número 2, y creaverunt, el verbo, ¿verdad?, que está en voz activa, mientras que creatus est está en voz pasiva. Otro ejemplo, Sócrates pater philosophiae appellatus est. Sócrates fue llamado el padre de la filosofía, ¿verdad? Appellatus est, ¿verdad? El verbo de adjudicar una cualidad con la palabra de esta categoría. Sócrates es el nominativo, el sujeto, y pater es el nominativo predicativo. Mientras que en voz activa, Sócrates patrem philosophiae appellant. Llaman a Sócrates padre de la filosofía. ¿Ven? Entonces, appellant, el verbo, el sujeto ellos, ¿verdad? El sujeto en su sujeto tácito. Sócrates acusativo 1 y patrem acusativo 2. Aquí tenemos un esquema resumen de los usos en los que aparece el nominativo predicativo y como siempre tenemos aquí las referencias del tema. Walete,